Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Yo tenía 20 años cuando conocí al Señor, ya pasaron 43, un montón. Y yo estaba recordando mis tiempos cuando conocí a Jesús. Hay mucha diferencia en cuanto a un evento como este, no existía eso. Era un poco diferente, pero Jesús sigue siendo el mismo. Y el mismo que me ha sostenido, ha usado mi vida por 43 años, es el mismo que está contigo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Yo quiero cerrar este evento tan bendecido con una conferencia, La Nueva Vida en Cristo. Y yo sé que la mayoría de ustedes han entregado su vida a Jesús. Ahora son nuevas criaturas, son nuevas personas, sus vidas ya no son las mismas, sin duda. Han sido libertados de la potestad de las tinieblas, han sido trasladados al reino de Jesús. Ahora es Jesús el que va a reinar en sus vidas. ¿Cuántos dicen así es? Sin embargo, deben de estar listos, apercibidos. Deben de saber que de aquí en adelante, Satanás, el mundo, tu propia carne, tratarán de regresarte a tu antigua manera de vivir. Eso yo lo experimenté. Y todo cristiano lo experimenta. Será una lucha a muerte, sin duda, jóvenes. Pero Jesús está con ustedes y los va a ayudar a salir de en medio de las tentaciones que se les vayan presentando cada día de sus vidas. Yo he visto a través de los años que uno de los engaños más sutiles, sobre todo en los últimos años, que uno de los engaños más sutiles que Satanás está usando y lo va a usar en contra de ustedes para hacerlos volver a la vida miserable de pecado, es una distorsión del verdadero concepto bíblico de la gracia de Dios. La gracia es el favor inmerecido que Dios te dio para darte la salvación y librarte de la condenación del infierno. Esa es una definición de gracia, un regalo de Dios. En Efesios 2:8, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación, ¿qué fue? Un regalo de Dios. Esa es la gracia. Es un regalo, no nos lo ganamos. Es un regalo. El concepto de la gracia distorsionada se ha dado desde que apareció el cristianismo. Le sucedió a los primeros cristianos. No faltó quien malinterpretara la gracia de Dios. Y también sucederá con nosotros, entre ustedes, desgraciadamente. Es un mal que está presente. En los tiempos del apóstol Pablo, algunos cristianos en la ciudad de Roma, les sucedió, fueron precisamente arrastrados por falsos maestros que llevaban falsos conceptos acerca de la gracia. El apóstol Pablo en Romanos 5:20, había escrito lo siguiente: pero la ley de Moisés, se introdujo para que el pecado abundase. ¿Está ahí en la pantalla? Sí, ¿verdad? Dice, mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Lo que Pablo está diciendo es que el pecado colmó la tierra, pecado que mora en los seres humanos, pero la gracia de Dios sobreabundó, o sea, sobrepasó y cubrió cualquier pecado de la humanidad. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero algunos distorsionadores de la gracia, en el tiempo de Pablo y en los tiempos presentes también se está dando,
llegaron a la conclusión equivocada que mientras más pecaban, más gracia recibían. Empezaron a decir cosas como: ahora ya somos libres para hacer lo que queremos. Es lo que están diciendo el día de hoy muchos jóvenes. Incluso se encuentra con jóvenes que caminan en rectitud con el Señor y dicen: no, tú eres un religioso. Y hasta menosprecian a los que quieren caminar en la santidad de Dios, por un concepto errado, distorsionado de lo que es la gracia. Y en los tiempos de Pablo lo interpretaron así: somos libres para hacer lo que queremos. Dios es un Dios, decían, de toda gracia, y no importa lo que hagamos, decían. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí importe o que no importe lo que hagamos después de haber nacido de nuevo? ¿Qué piensan ustedes? Miren, cuando otro cristiano, entre comillas cristiano, te incite a hacer todo aquello de lo que Jesús te rescató, tendrás enfrente de ti a Satanás mismo, representado por uno de sus engañados. Conozco un montón de jóvenes en el presente de hoy que han caído en la distorsión de la gracia, y de lo que Jesús los sacó el día de hoy. Van a la iglesia o a las iglesias, después de ahí se juntan y se van a los antros a tomar, a bailar, a hacer lo que, como antes, que al cabo la gracia de Dios sobreabunda y es más grande que cualquiera de nuestros pecados, porque el Señor ya pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, dicen. Distorsión de la gracia. Desgraciadamente, como en los tiempos de Pablo, el día de hoy también hay un buen número de predicadores de yo le llamo la gracia barata, otros le llaman de la supergracia, o sea, una gracia exagerada, que están diciendo que si te suicidas te vas al cielo, que están predicando que si vives en fornicación o bebes a la vida de pecado, no pasa nada. Ya tú estás seguro en las manos del Señor, y un etcétera interminable. ¿Será cierto eso? ¿Ustedes qué piensan? Si una persona se cree cristiana, escuchen bien, y no está marcada por el deseo de santidad y un deseo de alejarse cada día que pasa del pecado, no puede pretender ser un cristiano nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo, como Julio lo explicaba, los genes de Dios ahora están dentro de ti, la naturaleza de Dios, y hay un rechazo natural en el nacido de nuevo por el pecado. Pero también hay un engaño en cuanto a la distorsión de la gracia. Ciertamente ningún cristiano está exento de pecar. Pero si no atiende al llamado a la consagración, a una vida en búsqueda de la santidad y de perseverar siguiendo a Cristo, y vive como quiere, argumentando que la gracia de Dios es más grande que su pecado, y que puede seguir viviendo como cualquier hijo del diablo, no tiene argumentos para decir que es un verdadero cristiano. Yo espero, hermanos, jóvenes que no se han engañado ninguno de los que están aquí, porque van a salir a ver y se van a encontrar de todo. La justificación y la santificación van de la mano, son como hermanas gemelas. Ahora, ¿qué es la justificación? Es el acto por el cual Dios te declaró justo, sin pecado, ya arreglaste cuentas con Dios, como lo han explicado muy bien. Ayer Toño estaba ministrando y les decía y les enfatizaba: ya tus pecados han sido perdonados, créelo, recíbelo, es un acto de fe. Y es cierto, cuando tú creíste en Jesús, en su sacrificio, te arrepentiste, fuiste lavado con su sangre preciosa, en ese momento, al haber creído, porque vino el arrepentimiento, naciste de nuevo. Dios te declaró justificado por la fe. Entonces llegó la paz de Dios a tu corazón, y la santificación es el proceso que se inició en el momento en que tú recibiste a Cristo, que es más y más la búsqueda de Dios, más y más
la búsqueda también de un alejarte del pecado, de la maldad. Entonces, la justificación y la santificación van de la mano. Si hay justificación, o si has sido justificado, inevitablemente, es decir, sí o sí va a haber santificación en tu vida, porque la santificación es lo que sigue de la justificación. Pero si no hay santificación, si no hay esa búsqueda, es porque quizás no ha habido justificación. Pablo les preguntó a los cristianos en Roma que habían distorsionado la gracia de Dios. Les preguntó lo siguiente en Romanos capítulo 6, versículo 1. Quiero que leamos con mucha comprensión. Dice Pablo, les pregunta a aquellos que habían distorsionado la gracia, habían arrastrado a algunos. Les dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque lo habían entendido mal. Y otros, aprovechándose de la definición de gracia, dijeron, entonces si yo peco, pues viene más gracia. Entonces peco, pero luego la gracia sobreabunda. Y sigo pecando y la gracia sigue creciendo. Y sigo, no, ¿quién dijo eso? Eso es lo que muchos jóvenes el de hoy, en algunas que se llaman iglesias, están viviendo. No es un cristianismo. Es una distorsión de la gracia, de la cual ustedes deben de cuidarse. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Perseverar aquí significa persistir, insistir en quedarse permanentemente en un lugar. Entonces lo que Pablo está preguntándoles aquí es, ¿vamos a persistir en el pecado? ¿Vamos a seguir como antes? ¿Ustedes están creyendo que la gracia va a sobreabundar a lo que yo deliberadamente o engañadamente puedo estar viviendo? Viene aquí una pregunta, a mí me surgió una pregunta. ¿Puede un nacido de Dios vivir como un hijo del diablo? Pues sería una inconsistencia. No existe eso, ¿sí? Entonces Pablo, con una firmeza, con mucho aplomo y firmeza y contundencia, responde a esa distorsión que los distorsionadores de la gracia de su tiempo habían hecho con la gracia de Dios. Y les dice en Romanos 6:2, en ninguna manera, dice, ¿cómo vamos a perseverar en el pecado? En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo quiero enfatizar la frase en ninguna manera. Es una frase que en el griego es muy fuerte, es muy contundente. Es una palabra griega que enfatiza una imposibilidad total de que Jesús acepte tal conducta, puesto que del pecado vino a librarnos, ¿no? ¿Cómo va a tolerar que sigamos en el pecado? De ninguna manera. ¿Cómo vamos a vivir ahí? Es una enérgica expresión que Pablo usa, en ninguna manera, dice, expresando un rechazo total contra esa distorsión de la gracia. Sugerir que Dios consiente el pecado es totalmente aborrecible por él, sin duda. Por lo tanto, Pablo, que era un fiel representante de Jesucristo, lo rechaza de manera contundente. Esto llevó al apóstol Pablo a preguntarles ahí en el versículo 2, sigo en Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? Dice. Ahora, es una realidad que como humanos eventualmente pecamos, porque seguimos viviendo en este cuerpo débil, pero ya no vivimos permanentemente en el pecado, ni tampoco nos place hacerlo. No,
porque nos duele, nos avergonzamos, lloramos cuando pecamos. Ese es un síntoma de que eres nueva criatura. Primero de Juan 3:9, Juan, el apóstol de Jesús, lo entendió perfectamente este concepto y dijo lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquí la clave está en el verbo practicar, no en no cometer algún pecado eventualmente, sino en practicar, que en el griego habla de algo que es una palabra que se usa como para fabricar algo en serie, uno tras otro, así, como antes, como tú vivías antes de que conocieras a Jesús. Dice, si todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no está constantemente reproduciéndolo, no, viviéndolo, no, porque la simiente de Dios, que es lo que explicaba Julio, permanece en él, o sea, en ti ahora, y no puede pecar, o sea, de esa manera, de estar viviendo en el pecado constantemente, porque es nacido de Dios. El mismo versículo, en la versión Palabra de Dios para Todos, se los voy a leer, ahí aparece en la pantalla, porque nos aclara un poco más esta traducción. Vean lo que dice aquí: ninguno que sea hijo de Dios continúa viviendo en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio, y por esto no puede seguir viviendo en el pecado. Entonces Pablo establece que una persona justificada, nacida de nuevo, debe buscar cada día alejarse del pecado. Es nuestro enemigo. Pablo rechaza pues la gracia barata, aquella que el día de hoy se está predicando, que no importa lo que hagas, hasta te puedes, como ya estás seguro de tu salvación, te puedes dar un tiro y te vas derechito al cielo. ¿Se imaginan predicar eso, por el amor de Dios? De 4 o 5 años que empezaron a predicar eso, del suicidio y que puedes hacer lo que sea, se han suicidado un montón de cristianos, hasta pastores, creyendo que se van a ir con el Señor. Esa es la gracia, es una gracia barata. Eso no es el Evangelio. Y Pablo rechaza esa gracia barata. Vean cómo Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, cómo va de una manera ligada, de una manera congruente con el pensamiento de Jesús. En la versión en lenguaje sencillo, vamos a leer 1 Corintios 5, 1. Empezaron a surgir una serie de pecados, algo empezó a pasar entre los cristianos que habitaban la ciudad de Corinto. Y dice así, en esta versión: ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si fuera su esposa. O sea, le bajó a su papá, le bajó la esposa. Iban a la iglesia. ¿Y cómo dijo Pablo? Muy mal, dice esa versión, muy mal, dice. Eso no hacen ni los no cristianos. Y ustedes presumen de esto. O sea, como ellos tenían muchos dones del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, había poder, milagros, no hicieron caso. Se sentían como muy soberbios, son muy espirituales. Y Pablo dice, no, ustedes aún presumen de esto, cuando deberían de estar tristes y echar de la iglesia a ese hombre. ¿Echar qué? ¿A dónde? Expulsar. El día de hoy no se vive esto en muchas iglesias. Se permite de todo. Desgraciadamente, pues como eso apela a la carne, dicen, ay, qué buen predicador, ay, cómo me gusta, esos predicadores que están hablando del infierno, no me gustan. Esos siempre están hablando de condenación. Me gustan los que te animan, te motivan. Bueno, ¿qué es el Evangelio entonces? En la misma, sigo en el mismo capítulo, en el versículo 9, sigo leyendo. Dice Pablo, por carta yo os he dicho que no os relacionéis con personas inmorales. ¿Será muy religioso Pablo? Pregunto.
Por supuesto, dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendríais que salir de este mundo. O sea, porque no podemos malentenderlo, como algunos ahí de manera sospechosa lo entendían. Dicen, no, entonces ya no tengo que tener contacto con nadie del mundo. No, eso no es lo que quise decir. Porque si tú vas a la tienda y el tendero tiene 3 mujeres, es un adúltero, pues tienes que tener tratos con él. Eso está diciendo Pablo. Pero los corintios lo entendieron mal. Dicen, yo no les escribí acerca de eso. No me malinterpreten. Versículo 11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, o avaro, o idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera se junten a comer. Qué religioso es el apóstol Pablo, ¿no? ¿Ustedes creen? Ahora, probablemente tú conoces o vas a conocer algunos jóvenes que desgraciadamente han sido o han crecido, han sido influenciados por la gracia barata, por la gracia distorsionada, y te van a decir que eres un religioso exagerado. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a creer a lo que dice la Biblia o le vas a creer a los distorsionadores de la gracia? Tienes que tener bien entendido que el Señor murió por ti para rescatarte del pecado, para librarte del pecado, para que ya no sigas en esa vida. ¿Y qué vas a hacer con esos hermanitos que probablemente conocerás por ahí que te dicen, vente, mira acá, vente con nosotros, acá no nos dice nada, acá el pastor es bien buena onda, se va con nosotros a los antros y le dice, oiga pastor, 1 o 2 y ya, no, es bien buena onda el pastor. Esto me recuerda a cuando yo era chico que pues mis padres eran católicos y yo iba a la doctrina pues era un niño, ¿no? Y yo me acuerdo que un padre una vez en una misa empezó a decir malas palabras en la misa. Yo dije, ay, y todos empezaron, no, es bien buena onda el padre, decían. No nos dice cosas, entonces él habla así para identificarse con nosotros, y fumaba, tomaba, confesaba y luego salía a fumar con su chela acá en la mano. Y todo, fíjense nada más el engaño, Los chavos mirábamos eso y decíamos, qué buena onda el padre. Es una buena onda porque no nos dice nada que esté mal. Y nosotros decíamos equivocadamente qué buena onda. Pues ahora hay muchos jóvenes diciendo, qué buena onda es el pastor, porque hasta se va con nosotros. ¿Ustedes creen que ese es el cristianismo? Tengan mucho cuidado, jóvenes. Yo sé que lo que les digo, yo viví esa etapa que ustedes están por vivir o ya viven como jóvenes. Romanos capítulo 6, versículo 4. Pablo empieza a explicar aquí de manera muy puntual en qué consiste todo esto de la gracia. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en vida nueva. Digan todos, andemos en vida nueva. Ahí está, clarísimo. Es como si Pablo les hubiera preguntado, ¿acaso ya se olvidaron, romanos, de lo que significa el bautismo? ¿Se acuerdan cuando se bautizaron? O sea, Pablo, estoy como haciendo ese diálogo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se bautizaron? A ver, ¿qué significa el bautismo? ¿Qué estaban ustedes diciendo cuando se bautizaron en agua? Es como si les estuviera recordando, el bautismo simboliza que estamos muertos al pecado. Cuando alguien fallece, se entierra, ¿no es cierto? Ustedes están muertos al pecado. Por medio del bautismo es como un entierro, es un acto simbólico. Ese muerto, dice, fuimos sepultados
y resucitado, porque el que te bautizó o cuando te vayas a bautizar, cuando el pastor o el ministro que te tome para bautizarte va a enterrar al muerto, al pecado. Entonces te toma, te entierra, pero no te deja ir. Entonces, al sacarte está simbolizando la resurrección o a una vida nueva. Entonces Pablo les dice: somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. No podemos seguir igual, debemos andar en vida nueva. Ya se olvidaron de qué es del simbolismo del bautismo. Vida nueva, pues, significa vivir alejados del pecado y seguir a Jesús en santidad, en integridad, en limpieza, como prueba irrefutable de que somos de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Alguno, yo sé lo que puede estar pensando, es que es tan difícil. Bueno, yo ya pasé eso, yo joven fui. Sí, es difícil, pero no es imposible. La gracia precisamente que nos es dada, ese regalo de salvación, es la misma que nos capacita para enfrentar las tentaciones de la vida. Esa misma gracia te capacita, no para seguir perseverando en el pecado o persistiendo en el pecado, no, sino para vencerlo. ¿Cuántos dicen amén? Corazón nuevo, espíritu nuevo, nueva criatura, nueva vida en Cristo. Pablo le escribió a los tesalonicenses en el capítulo 4, en la primera carta, versículo 3, noten lo que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación o de inmoralidad sexual. Aquí en este es un pecado específico porque algo había pasado en la iglesia de Tesalónica. Dice, no, espérenme. Mi mensaje siempre ha sido el mismo de Jesús, como diciéndoles, estoy parafraseando. La voluntad de Dios es que ustedes se aparten cada vez más y más del pecado. Eso significa santificación, ¿sí? Que se aparten de la inmoralidad sexual. Seguro, sin lugar a dudas, que había muchos jóvenes que están en todo su potencial en todas las áreas, estaban cayendo en fornicación. En el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Fíjate cómo Dios llama a la inmoralidad sexual inmundicia. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, o sea, a guardarnos para la que va a ser tu esposa o el que va a ser tu esposo. Nuestra antigua vida ha muerto. Tu vida antigua ha muerto. Pero nuestra carne, esa es una realidad, todavía lleva la inercia al pecado. Esa batalla, jóvenes, va a durar hasta que te mueras, o hasta que venga Jesús y seamos transformados a su cuerpo glorioso. Pero es una batalla que vas a tener que luchar todos los días. Aquí es donde entra en acción la santificación que tú debes de tener muy puntualmente en tu vida. Ahora, ¿cuál es el fin de todo lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Que sigamos en el pecado? Obvio que no. Romanos 6:6, voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, sabemos que nuestra vida de antes, entendemos, lo percibimos, vimos bien, dice Pablo, que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz, para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Nuestra carne, el hombre pecaminoso murió, quedó destruido, pero nuestra carne quedó una inercia. Nuestra mente, de tanta práctica del pecado, quedó una inercia. Pero en la cruz dice también Pablo en Romanos, que murió nuestro viejo hombre, y la idea en el griego es que lo dejó impotente para seguir dominándonos, porque la nueva naturaleza que Dios ha puesto en ti puede decirle ahora no al pecado.
Esa es la realidad de la Biblia. Versículo 7, se estoy en Romanos 6, 7. Porque el que ha muerto, o sea, al pecado, ha sido justificado del pecado. Ya eres limpio, justificado, declarado justo. Versículo 11. Así también nosotros, dice Pablo, consideraos muertos al pecado. Ese verbo considérense habla de tener algo por cierto, es afirmar una verdad. Esta no es una afirmación psicológica, hermano, ni manipulada, no es una afirmación intelectual, ni mucho menos es emocional, no. Es una verdad que Dios ha dicho, que estamos muertos al pecado después de haber creído en Él. ¿Cuál es esa verdad? Esa que hemos muerto al pecado, pero ahora dice, al final del versículo 11, estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La frase no reine el pecado significa ya no debe gobernar en usted, ya no puede ejercer ese dominio que antes tenía sobre cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ya perdió su poder que tenía sobre ustedes, sobre cada uno de nosotros, cuando recibiste a Jesús, que te dio una nueva naturaleza, te dio el Espíritu Santo y te puso los genes de Dios para que tú desarrollaras el carácter de Cristo. Un ejemplo, es como un general que cuando estuvo en servicio activo, pues tenía autoridad y le decía a los soldados o a la tropa, les daba una orden y estos tenían que obedecer y nadie podía contradecir las órdenes del general. Pero este general ha sido destituido. Un día fue destituido. Y ahora ya no tiene autoridad alguna sobre los soldados. Por más que diga soldados, ya no le van a hacer caso. ¿Por qué? Porque ya no tiene autoridad de un general. Ha sido despojado. Ya no están obligados a obedecer las órdenes de ese general. Ya no estás obligado a seguir la tendencia de la carne. Vas a sentir el impulso por la inercia que queda en nosotros. Tus pensamientos de pronto se van a turbar por cosas que vas a ver o vas a escuchar y vas a tener esa lucha que la Biblia lo pone como la lucha de la carne con el espíritu, y es algo que te va a afligir, es algo que aflige, porque tú no vas a querer pensarlo, tú no vas a querer mucho menos hacerlo, pero ahora ya no eres esclavo del pecado, ya puedes decirle que no al pecado. Ya puedes apagar la computadora cuando estás a punto de darle clic, decir no al pecado. Viene a mi mente la historia de un joven llamado José en la Biblia. ¿Han leído de José? Este joven dice que era muy apuesto, así como ustedes. Y él estaba pues de esclavo en la casa de un egipcio que lo vio que era un joven diferente, porque Dios estaba con José. Dios bendecía a José, Dios le daba mucha gracia a José y le confió todo su negocio, toda su hacienda para que se la administrara. Y le dijo, mira, tú eres un joven íntegro, eso es lo que se entiende, eres un joven honrado, eres puntual, eres limpio, ¿sabes qué? Quiero que seas el administrador de toda mi hacienda, le dijo. Puedes tomar lo que quieras de mi hacienda, excepto, dice, a mi esposa, le dijo. Allá no la toques, le dijo. José lo entendió perfectamente. Espero que estén entendiendo lo que Pablo está enseñando y lo que la Biblia enseña respecto a ya no ser gobernados por el pecado. Y un día esa mujer puso los ojos en él y fue y se le ofreció. Y le dijo claramente, ustedes lo pueden leer en Génesis,
Hay unas versiones que te lo dicen muy claro, le dijo, quiero tener relaciones sexuales contigo, le dijo al muchacho José. Y José le contestó a esta señora, le dijo, mira, tu marido me confió toda su hacienda, sus caballos, su ganado, sus tierras, y yo se las administro y soy un hombre fiel. Dice, ¿cómo yo haría semejante cosa y pecaría contra Dios? Fíjate, era un joven como tú. Se calcula que tenía menos de 20 años cuando le pasó esto a José. ¿Cómo yo haría esto? Tenía un concepto exacto, como el que se nos revela en el Nuevo Testamento, de lo que es honrar a Dios con tu vida. Y le dijo, yo no puedo estar contigo. Además, no quiero estar contigo, porque pecaría contra Dios, dijo. Pero aquella mujer insistió, y José muchas veces le dijo que no. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que el pecado no lo gobernó. Y ahora tú puedes decir, ¿qué puedes decir? Díganlo. No al pecado. Puedes decirlo no al pecado. Eventualmente puedes tropezar, pero el Señor te va a dar gracia para levantarte también si confiesas tu falta. Pero te va a dar victoria tras victoria, y luego quizá era un tropezón, pero el Señor no te va a dejar ahí, porque Él prometió que algunas veces cae el justo, pero el Señor lo levanta. Él te va a levantar. Pero tú tienes que aprender a decir que no. Cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, era un joven como tú. Y dice la Biblia que él propuso en su corazón no contaminarse con las cosas que había ahí en Babilonia, que Babilonia tipifica el mundo y todo eso. Dice que Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea, antes de que tú salgas de tu casa, o aún estando en tu casa, tú propones en tu corazón, prendes tu computadora, prendes tu celular, y te mandó un video, de esos que tú sabes que no debes de ver, te lo mandó un amigo. Entonces tú, desde temprano le dices, Señor, yo propongo en mi corazón decir no. Y en lugar de dar clic, lo borras. Así como te ejercitaste a pecar, te vas a empezar a ejercitar a decirle no al pecado, no a la mentira. Algunos se van a burlar de ti, te van a decir que eres un religioso, que eres un oprimido, que la iglesia donde vas te tienen todo oprimido, no te dan libertad, un montón de tonterías. Pero la Biblia es clara, perseveraremos en el pecado de ninguna manera. Dice Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Aquí los muertos se refiere a los que viven todavía en esa vida pecaminosa. Y vuestros miembros, o sea, tu cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el concepto correcto de la gracia es que esta nos fue dada para regalarnos la salvación, porque no la podemos ganar, pero esa misma gracia nos capacita ahora, que somos nuevas criaturas, para rechazar el pecado, para decirle no al pecado y no para seguir en él. Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo vuelve a responder, en ninguna manera, y utiliza la misma palabra griega, megenoito, que es una afirmación contundente, inaceptable, que Dios acepte que volvamos a vivir como antes y decir que somos sus hijos. Y sin ninguna manera, dice Pablo, absolutamente no. Si el pecado nos mató, el pecado nos debilitó, el pecado nos degeneró, nos envileció,
El pecado nos contaminó, nos hizo rebeldes a Dios, nos hizo rebeldes a nuestros padres, nos esclavizó. El pecado nos llevó a la miseria, a la frustración, al dolor, a la desesperanza, a la condenación y a la muerte. ¿A quién se le ocurre creer que puede seguir viviendo en el pecado? Si el pecado nos trajo todo eso y más, ¿a quién se le ocurre predicar que podemos seguir haciendo las mismas cosas? Y que Dios no se ofenderá y que no te pasará nada. ¿A quién se le ocurre? O de plano a un no nacido de nuevo, o alguien que está totalmente engañado, o alguien que dice, me vale, yo voy a seguir haciendo lo que siempre me ha gustado, que acabo voy a la iglesia, participo en el coro y bla, 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 y no se engañen, dijo Pablo también. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, ¿qué? Díganlo. Están medio dormidos, o están asustados, qué bueno. Qué bueno que están asustados. Miren, una de las grandes diferencias de la generación de ustedes a la generación mía, cuando yo era un joven, es que nos predicaban el Evangelio. Yo no recuerdo haber escuchado lo que hoy escucho. Tengan mucho cuidado en lo que ven ahí en internet. Tengan mucho cuidado. No cualquiera que menciona a Jesús o que te pone un título así muy llamativo de que en ti está el poder y que tú puedes, y que Dios te llamó a hacer cosas grandes aquí en el cielo. Mire, Steve Jobs, que hizo algo grande en el mundo, acaba de salir a la luz que tenía SIDA y que probablemente de eso murió, no de cáncer. ¿De qué le sirvió al tipo? Siendo uno de los hombres más ricos del mundo. Y muchas predicaciones hoy a los jóvenes están llamados a hacer ese tipo de cosas grandes en este mundo. No, hermano. Ahora, si Dios en su plan para ti te tiene como un tremendo arquitecto, como un tremendo doctor que va a descubrir vacunas contra quién sabe cuánta cosa, pues gloria a Dios. Pero hermanos, no confundamos las cosas. Todo lo del mundo es pasajero. Por eso Pablo dice, pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso no significa que no estudien y échenle ganas. No malinterpreten. Tenemos que entender la Biblia lo mejor que podamos. Entonces la gracia que abundó y que nos perdonó los pecados, jóvenes, esa gracia que abundó, que nos limpió, maravillosa gracia de Dios, no es licencia para pecar. Yo quisiera oír aplausos, no se oye nada. Miren, yo he estado en 20 millones de conferencias. Claro, es un hipérbole, no estoy exagerando, pero ustedes no se imaginan dónde he estado. En conferencias de matrimonios, de pastores, de jóvenes, no se imaginan en cuántas. Y aplaude los jóvenes porque les están diciendo que Dios te hizo para cosas grandes, que tú no vas a ser como quién sabe quién, y puras cosas del mundo. Y yo soy testigo de esa transición, de cómo de predicarles el Evangelio se empezaron a diluir los predicadores, y hoy te hablan una tristeza. No están predicando muchos, hay muchos que están predicando el Evangelio, pero desgraciadamente los más populares son los habladores, son los distorsionadores de la gracia, que aún ellos mismos viven una vida que no le agrada a Dios. Ahora, es obvio que no queremos pecar, ¿verdad que no queremos? Pero a veces podemos estar en un punto débil emocionalmente,
espiritualmente, dejaste de hacer tus actividades propias y un hijo de Dios, y de pronto te viste tentado, no supiste cómo decir no, no supiste cómo decir escrito está Satanás, no supiste cómo, y ¡paz! Caíste. ¿Qué hacer? El apóstol Juan fue muy claro, los apóstoles enseñaron claro esta verdad también, es el otro lado, pero Juan dijo en su primera carta, si confesamos nuestros pecados, o sea, se refiere a los pecados posteriores a haber nacido de nuevo. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces nos arrepentimos de haber desobedecido a los padres, de haber dicho una palabrota, qué sé yo, ustedes entienden eso. Si somos sus hijos y no nos arrepentimos, estamos ahí medio jugueteando y ay, me gusta, me voy a ir allá con aquellos jóvenes que van a esa iglesia, aquella iglesia está bien padre, no les dicen nada, acá el pastor diario está ahí duro y duro, ya me cayó gordo el pastor, es un religioso mi pastor, y tú estás luchando. Pero gracias a Dios que si tú naciste de nuevo y eres nueva criatura, tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti. Y tu cuerpo es templo del Espíritu. Y Dios va a cuidar su casa. Tú eres casa de Dios. Y su Espíritu Santo siempre va a estar ahí. ¿Sí? Entonces, si eres hijo de Dios, sin duda te va a disciplinar. Y vas a llorar. Pero escúchame bien, a Dios le interesa más tu futuro eterno que tu presente lleno de prosperidad y de bonanza. A Dios le interesa más tu futuro eterno. Porque esta eternidad, miren, pregúntenme a mí, ya con 63 años encima, yo fui como ustedes joven, yo pensé que nunca iba a llegar a esto. Pero ya lo estoy viviendo. Ya tengo que cuidar lo que como, un montón de cosas. Cuando uno está joven, yo repito, pues yo lo fui. No sé qué, no. Se cree que uno lo sabe todo, que nada me va a hacer daño, que puedo ir a 200 por hora en mi motocicleta. Bueno, la mía no corría tanto. Pero, y hacer y deshacer, o sea, conozco a Cristo, el Señor empieza a cambiar mi mentalidad, obviamente mis acciones, y yo lo pude ver, hermanos, mis compañeros de la universidad, cuando yo me convertí, me rechazaron rotundamente, se burlaron de mí. ¿Cómo es posible con 19, 20 años y desperdiciar tu vida yendo a la iglesia? Así me lo dijeron. Y se burlaban de mí, me decían el monje loco, me decían un montón de tonterías. Pero debo decirles algo, mira, cuando yo conocí al Señor, cuando Él tocó mi corazón, entregué mi vida a Jesús, yo lo hice en serio. Yo lo hice en serio. Por su gracia había entendido el sacrificio de la cruz. ¿Qué más puedo hacer yo? Porque yo veía que otros que iban a la iglesia jugaban. Y hacían como que, ay, sí, ay, pero no había
algo genuino en sus corazones. No había sinceridad, no había entrega. Bueno, ya pasaron los años, todos los jóvenes en mi iglesia, de mi generación, yo ahora los veo, algunos ya murieron, otros están frustrados, otros no están en el Señor, algunos son ateos, pero también hay un buen número de ellos que están sirviendo al Señor. Fíjense, alguien que conocí desde 18 años fue a Julio, que está aquí, que acaba de predicar. Yo era maestro de niños en la iglesia, sus padres iban allí, y él iba allí, yo dándole, y se sentaba adelante en la primera fila, se sentaba, le colgaban los piecitos, siempre estaba allí bien atento. Bueno, ahí está una prueba. Y pasándolo de ustedes, la gracia sigue siendo la misma, la gracia de Dios no ha aumentado ni ha disminuido, es la misma, no se altera. Pero sí tuve esa lucha que ustedes tienen o van a tener. Y mis amigos de la universidad, todos se burlaron, a todos les prediqué, a todos. Pasaron los años y fueron muriendo cada uno con los que yo crecí, algunos desde la primaria. Y así nos fuimos hasta llegar a la universidad. A uno lo mataron porque lo encontraron con la esposa de un vecino por ahí. 2 de ellos murieron por sobredosis de drogas. Es un desastre. Y a mí me dijeron que yo estaba echando a perder mi vida. Y de esos 9, yo tengo una foto con todos esos de mis compañeros. Y el otro día la estaba viendo. No queda uno con vida. Todos han muerto físicamente y se murieron en sus pecados. Y los que dijeron que yo he echado a perder mi vida, o la vida, es el que más la ha disfrutado. Yo me acuerdo haberle dicho muchas veces al Señor, Señor, ¿por qué no me convertí cuando tenía 10 años? Porque fíjate, yo conocí al Señor a los 20 años, tengo 63, son 43 años. O sea, a mí ya nadie me puede decir ahorita, ningún joven me puede decir que el mundo ofrece mejores cosas que las que Dios me ha dado, o me ofreció en Cristo. Nadie jamás me puede decir. Porque son 43 años viviendo con Jesús, contra 20 años que viví para Satanás, el mundo y la carne. Porque si así fuera, que el mundo me hubiera sido lo mejor, yo estaría en el mundo, no estaría aquí. Pero tiene que ver mucho tu fidelidad, tu entrega. Pero si eres hijo de Dios, yo recuerdo cómo el Señor me disciplinó, y me sigue disciplinando. Y tenía que poner su mano. Y yo encontraba textos como este, mira, Hebreos 12, versículo 15. Y a paso cuando iba creciendo y luego ya me casé, dice, iba entendiendo mucho de esto. Dice, y le escribe Pablo a los cristianos hebreos, o bueno, el escritor no se sabe con exactitud quién escribió la carta a los hebreos, pero les escribe en esta manera, les dice, y habéis ya olvidado, en otra versión dice, ¿ya se les olvidó la exhortación que como a hijos, o hijos de Dios que somos ahora, se os dirige diciendo, hijo mío? O sea, Dios está hablando ahí, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aquí hay 3 cosas que quiero mencionar brevemente. La número 1 es el menospreciar. La palabra griega que se usa para menospreciar es una palabra que se puede traducir o literalmente significa pensar pequeño, de manera reducida, en cuanto al trato que Dios tiene contigo, como hijo de Dios. Y esto se traduce en cuando andamos en rebeldía y esas cosas que ustedes saben a lo que me refiero, empezamos a hacer preguntas, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Yo no fui, yo no tuve la culpa. O sea, eso es propio de una juventud que estás pasando y que vas hacia la madurez. Y dice la Escritura, no menosprecies, no pienses pequeño. No digas,
no, si esto se trata del cristianismo, no, pues qué hago. No pienses pequeño, piensa que Dios está formando la imagen de Jesús en tu vida. Ustedes no se imaginan la paz que yo vivo en mi corazón, no tienen la mínima idea, no saben. Ustedes no saben cuando Dios me llamó, no entienden porque no lo han vivido. Muchos entenderán cuando pasen los años. Pero yo lo que platicaba con alguien, me encontré ahí en un pasillo. Y le decía, ¿sabes? Le pregunté a uno de los pastores de aquí que crecimos juntos. Cuando iniciamos Casa de Oración, yo tenía 26 años de edad. Y estaba hablando con el pastor Toño Ortiz, que junto con los pastores que ustedes conocen, con ellos empecé Casa de Oración. Éramos jóvenes con ustedes. Y yo le dije, oye Toño, ¿habrá algo de lo que tú te arrepientas no haber hecho, pero que ya no puedes retroceder el tiempo y que estás frustrado? Y se me queda viendo así y sonríe y me dice, no. Porque somos contemporáneos. Dice, no, yo di todo. Dice, yo me entregué todo. Lo mismo Chuy García, lo mismo Chava Pardo, y muchos de los que ustedes conocen, Julio entre ellos, que es el más joven de todos nosotros. Y yo le decía, mira, yo no puedo morir y me muero en paz. Porque cuando tenía la fuerza de un joven, yo me escatimé. No estoy diciendo para gloriarme. Y si me glorió en el Señor, como dijo Pablo. Pero no jugué. Nunca jugué con las cosas de Dios. Jamás. Muchas disciplinas de parte de Dios, sí. Pero me enseñaron a... Pensar pequeño, me enseñaron a pensar, sí te duele, ¿verdad? Sí me duele, porque fui rebelde con mi papá, con mi mamá, o como haya sido, sí me duele, pero me enseñaron a no pensar pequeño, me enseñaron, es que el Señor te está formando, te está preparando, porque Dios te va a usar. Así me decían mis maestros, yo ni me imaginaba, pero yo recibía la exhortación, y es lo que está diciendo aquí el escritor de los Hebreos. No menosprecies la disciplina del Señor, la instrucción de Dios, la formación que está haciendo Dios el Padre en ti, del carácter de Cristo. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Fíjate que ese verbo desmayarse o desmayar en el griego significa desligarse. La idea es como cuando eres un niño y te portaste mal y tu papá te dijo, no hagas esto porque cuando venga a ver, le cuentas contigo. Y no solo no lo hiciste, sino invitaste a tus amigos. Y cuando se dio cuenta tu papá y que agarra la vara, entonces tú corriste. Pues claro, es una reacción natural. Yo corrí, miren, yo me acuerdo cuando corría de la disciplina de mi papá terrenal. Pero siempre me alcanzó. Siempre me alcanzó. Claro, me iba, duraba toda la tarde por allá, pero tarde o temprano llegaba a la casa. Me metí por la barda y ahí estaba esperándome y ya no me agarraba. Siempre, nunca me pude escapar. Si eres hijo de Dios, no puedes escaparte. Pero es por tu bien, no pienses pequeño, así chiquito, no. Piensa que Dios te está formando como una esposa
virtuosa, como un esposo que un día una esposa, o la que va a ser tu esposa, va a querer tener un hombre de verdad, una mujer virtuosa. Y algunos de ustedes estarán sirviendo al Señor en el ministerio. No piensen pequeño, no menosprecien la disciplina del Señor, no desmayen cuando sean reprendidos, porque dice en el versículo 6, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina, al que ama. Dios es amor, dicen algunos, ya no va a hacer nada que te duela. ¿Dónde dice eso? Precisamente la disciplina es una expresión del amor de Dios, porque Dios al que ama, y los ama, jóvenes, por eso están aquí. Dios al que ama, disciplina y azota. Suena muy fuerte esa palabra, pero disciplinar habla de entrenar, como se entrena a un niño desde pequeñito, educar, etcétera, pero en este caso formar el carácter de Cristo. La traducción en español en nuestra Biblia es azotar, pero en el griego es una palabra griega que significa golpear con una vara a nivel de la piel sin lastimar. O sea, es más ruido que... Bueno, en mis tiempos se usaban unas reglas de madera bien ligerita, y esa, bueno, en aquellos, ahora no, ya no se usa eso, ¿verdad? No sé si es bueno o no, pero por la generación que nos tocó ni nos traumamos ni nada, pero ahora todo se lo prohíben, en fin. Pero es una regla así muy livianita, no pesa nada, y con eso te daban así, abierto, y te sonaba el reglazo, o la mamá también, y tome, y era más el ruido que hacía, te dolía pero a nivel de la piel, o sea, no te lastimaba. No se trata de ser un abusivo, Dios no es un abusivo como aquellos padres que toman un bat de béisbol y golpean a su hijo en una pierna, o sea, no, sí, se dan casos así. No, el Señor disciplina pero no te lastima. ¿Están entendiendo? Por eso no piensen pequeño, hermanos. Ahora fíjate en el versículo 7, si soportáis la disciplina, porque ahora eres su hijo y estás en formación. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre terrenal no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual, ¿cuántos? Digan yo, todos han sido participantes. Si se les deja sin disciplina, entonces sois bastardos. La palabra griega que se usa aquí para bastardos se traduce también como ilegítimo, o sea, no eres hijo de Dios, por eso Dios no te disciplina. Yo he escuchado no solo jóvenes, gente mayor, dice, no, Dios es bueno, mira, yo he hecho eso y todavía hago mis travesuras así. Yo sé que son feas, pero a mí el Señor nunca me reprende. Yo estoy en paz. No lo disciplina, ni lo reprende porque es bastardo. Mis hijos ya crecieron, ya se casaron, pero yo nunca, y hasta la fecha, yo no puedo disciplinar al hijo de nadie, porque no soy su papá, no es mi hijo. Si tú eres hijo de Dios, así intentado por Él, eres participante de la disciplina. Te va a doler, vas a llorar, pero después vas a participar de su santidad. Así dice la Escritura. Hay un salmo, para terminar, Salmo 32, versículo 8. Una de las características de los jóvenes, como ustedes, es la imprudencia, la necedad. Somos tercos. Bueno, yo ya pasé eso. Yo me acuerdo, ya nomás porque estudiaste algo ya piensas que sabes todo, y bueno, todos son rollos propios de la juventud. Pero mira este salmo, porque si tú eres hijo de Dios, mira lo que dice el Salmo 32, versículo 8. Es una palabra de Dios para ti. Dice, te haré entender
O sea, como eres mi hijo, no te voy a dejar que nada más así crezcas como Alá y se va. No. El Señor dice, yo a mis hijos los cuido, los formo y los educo. Te voy a hacer entender. ¿Te guste o no te guste? Bueno, eso no dice, pero se puede parafrasear, ¿no? O sea, te haré entender, te voy a hacer entender. Vas a llorar a veces, pero te voy a hacer entender. Te voy a enseñar el camino que debes andar, porque ahora eres hijo de Dios. Te voy a enseñar, Dios te va a enseñar el camino que debes andar. Y te dice el Señor, sobre ti fijaré mis ojos. Siempre te va a estar viendo el Señor. Y luego le dice en el versículo 9, no seas como el caballo, pero aquí el caballo salvaje, que no está domado, a ese caballo, al mustango, pues. Que anda libre. No seas como el caballo salvaje. ¿Cómo es un caballo salvaje? Pues no deja que nadie se le monte, no deja que nadie se le acerque. Dice, o como el mulo. Si hay algo terco, es una mula o un mulo. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, o sea, que no capta las cosas, que tendrá mucha fuerza, mucho ímpetu, pero le falta mucha inteligencia, mucho entendimiento. No seas como el caballo, ni como el mulo, no seas así. Pero yo te voy a enseñar, te voy a hacer entender, te voy a enseñar el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti. Déjame terminar con una historia que es una anécdota que me contaba un maestro mío cuando yo era un joven, cuando estudiaba el seminario bíblico. Y era un amigo más que un maestro, aunque lo recuerdo con mucho cariño. Y él contaba una anécdota de dos caballos, de esos mustangos, de esos caballos salvajes. Era una manada de caballos salvajes, pero la historia, la anécdota se centra en dos. Uno se llamaba Pepe y el otro se llamaba Pancho y Pepe. No, pues el líder era Pancho. Era un caballo imponente, con una piel brillante, una cola impresionante, su cabellera, así cuando corría hacía galope y todos lo seguían. No, imponía a ese caballo, era un ejemplar extraordinario, que cualquiera quisiera montarle y correr en el campo traviesa. Vivían cerca de donde había un reinado, había un rey que tenía fama de que beneficiaba mucho a los que estaban bajo su reinado. Un día este rey le da una orden al jefe de sus establos, le dijo: necesito 2 caballos majestuosos para que jalen la carreta del rey, que vayan adelante, pero necesito sangre nueva,
Dice, bueno, pues la única manera de tenerlos es ir por ellos al campo. Háganle como tienen que hacer, como le tengan que hacer, yo necesito esos 2 caballos ahí. Y ahí andaban Pancho y Pepe y toda la bola detrás de ellos, ¿no? Felices, libres, iban a donde les daba la gana, se dormían donde fuera, no le pedían permiso a nadie, y Pancho era el jefe. Y Pepe como que iba a ser su sucesor, porque como que se le pegaba, así como Josué con Moisés, ¿no? Un día se ve una polvareda a lo lejos y Pancho reacciona y les dice a toda la manada de caballos salvajes, ¿saben? Dice, esa polvareda que ven a lo lejos son los jinetes del rey, vienen a apresarnos, vienen por nosotros para esclavizarnos y hacernos que hagamos cosas que no nos gustan, así es que no se dejen atrapar. Corramos, córrele, escóndete, haz lo que pueda, pero no se dejen atrapar. Cuando menos piensen ya estaban sobre de ellos los jinetes del rey. Y corredero de caballos por todos, y el Pancho, como era astuto y todo, se escabulló y se perdió entre los árboles, pero apresaron a Pepe. Entonces dijeron, caballo tonto, tenía que ser Pepe, no aprendió nada de estar con Pancho. Lo van a hacer esclavo, le van a dar la comida que ellos quieren, no lo que le gusta. No, pues que se llevan a Pepe. Se lo llevan. No, pues ahí están todos. No, pues capturaron a Pepe. ¿Y qué podemos hacer? No, pues nada, pues por tonto. Además era medio debilón, así como, ay, ¿a poco si me fumo aquí, hago algo mal? ¿A poco si veo este video? Ustedes me están entendiendo, ¿no? Era medio debilón, ya era medio fresa y nada, para que se le quite. Pero un día, pues el Pancho dice, ¿saben qué? Vamos a liberarlo. Vamos a sacarlo de la iglesia a la que se fue. Perdón, eso no es la historia. Así no es la historia. Se me salió. Entonces un día el Pancho dice, no, ¿saben qué? Vamos a rescatarlo. Vamos, a ver cómo le hacemos, pero vamos a rescatarlo. Entonces ahí va el Pancho, pues él era el líder. Y en la noche, en medio, él era un caballo negro, y pues se pierde entre la oscuridad de la noche y se va acercando a los establos. Y allí se quedó un rato mirando, y pues no veía nada, todo quieto. Y ahí estaba escondido Pancho, y algunos no quisieron ir por miedosos, y dijeron, no, me van a atrapar, y yo no quiero estar ahí, ni jalar la carreta del rey, ni nada. Y estaba el Pancho con unos 2, 3 de sus seguidores ahí. Amanece, y ellos ahí, y de pronto ven que el jefe de los jinetes saca a Pancho a una especie de ruedo, y lo empieza con una cuerda, y lo empieza, monta sobre él. Entonces Pancho dice, ven, ahí está, ven, se señorean de él, hacen lo que quiere. Y en su idioma empezó a gritarle a Pepe, tú mal jinete, no te dejes, no te sometas, libérate, no dejes que te engañen, no seas poquitero, Pepe. Y Pepe no sabía cómo reaccionar, porque por un lado lo tenían atrapado y por el otro sus amigos incitándolo a que se escapara de ahí. Pero al paso de los días, Pepe pues empezó a comer diferente, le daban diferente, lo empezaron a domar. Y Pancho dijo, ¿saben qué? Es inútil, este es un debilucho, vámonos, dice. Y se fueron. Pasaron unos meses y que llega una terrible sequía a esos campos. Empezó a escasear el agua, el pasto empezó a acabarse. Por más que buscaba Pancho y sus secuaces, alimento no encontraban. Y empezaron a deshacer, empezaron a perder fuerzas.
Un día ven una polvareda a lo lejos, y como pudo Pancho dijo, ¿saben una cosa? Escóndanse porque ya vienen aquellos atrapados, estamos re feos ya, pero aún así vienen a buscarnos para hacernos sus esclavos y que hagamos cosas que no nos gustan, que comamos cosas que no nos gustan, escóndanse. Y se escondieron. Y en eso se van acercando a esa polvareda. Era la carreta del rey. ¿Quién creen que iba adelante? Pepe. No, iba con sus patas colgaban unos adornos en su cola, en un penacho así. No, estaba musculoso el Pepe, impresionante que estaba. Él era el que iba comandando la carreta del rey. Y cuando pasan enfrente de ellos y los jinetes los miran, ni los pelaron, porque ya no servían para nada. Y Pancho lo ve, Pepe medio que se quiere frenar, el jinete que era el rey detiene la carreta y empiezan a dialogar Pepe y Pancho. Y le dice Pancho, ¿eres tú, Pepe? Y Pepe le dice, ¿eres Pancho? Soy Pepe, soy Pancho. ¿Te ves bien? No solo me veo bien, estoy bien. Como el mejor alimento. Me tratan de maravilla, pero lo más grandioso de todo, el cambio que sufrí después de que me dejé domar, y sin lado la rebeldía, fue el privilegio de jalar la carreta del rey. El rey hace las riendas así y Pepe arrastra y jala y se pierden la carreta en el infinito. Y Pancho muere. ¿Cuál va a ser tu historia? ¿Ah? Yo tuve el privilegio de jalar la carreta del rey. ¿Pero qué vas a hacer tú? ¿Te vas a dejar domar? Obviamente en el buen sentido. Por el rey, oremos. Pónganse de pie. Señor, aquí está este grupo de jóvenes que tú conociste aún desde antes de que nacieran. Tú conoces lo que hay en sus corazones, conoces sus alegrías, sus tristezas, conoces todo aquello que los frustra, todo aquello que les alegra. Cierren sus ojos. Es un momento importante. Es un momento de decisión muy importante que va a trascender, sin duda, que va hacia el futuro. Y Señor, tú has visto sus corazones, tú conoces sus verdaderas motivaciones e intenciones, pero tu palabra es y ha sido siempre la misma, no ha cambiado. Aquí hay un potencial impresionante de siervos tuyos, de hijos tuyos, pero muchos que te van a dar gloria. Todos te pueden dar gloria en la actividad que tú les des, que vivan una vida diferente, entregados a la integridad, a la inteligencia, la sabiduría, a la sensatez, a la santidad. Pero cada uno, Señor, se dispone a ser tratado, domado. Te haré entender, dijiste en el Salmo,
Te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijo mis ojos. No seas como el caballo salvaje o terco como el mulo. No tienen entendimiento. Señor, que cada uno de esos jóvenes que están aquí termine su vida como la de Pepe, jalando la carreta del Rey Jesús. Qué privilegio, Señor. Concédeles esa gracia que los libró de la esclavitud del pecado. Dales la gracia para decirle no al pecado y concédeles la gracia, el entendimiento y la sabiduría para que se dejen tratar por ti, formar, para que cuando pasen los años y lleguen ancianos puedan decir: yo jalé, tiré la carreta del Rey, yo serví al Señor, caminé con el Señor y le di gloria con mi vida. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, aquí estoy. Dile: aquí estoy. La juventud es una sola, chicos, ya no vuelve. Si tú no la aprovechas ahora, ya no va a regresar. Aprovéchala, pero para darle gloria al Señor. Así, con tus manos levantadas, dile lo que está en tu corazón. Dile: Señor, aquí estoy, úsame, trata conmigo, ayúdame, fortaléceme, dame inteligencia espiritual para discernir a los distorsionadores de la gracia, que no me vayan a arrastrar como Pancho arrastró a los otros. No, Señor, usa mi vida para tu gloria. Úsala, Señor. Úsala, Señor. Dile: aquí estoy, Señor.
Dios.